Cada semana, Suyapa TV trae las noticias para la comunidad sorda, como parte de la responsabilidad social. A continuación le presentamos un resumen de lo nacional e internacional más importante de la semana, bajo la interpretación de Ana Valladares. Acompáñenos a ver el resumen para sordos. No confundamos, nosotros nos debemos a mi comandante general de las Fuerzas Armadas, que fue elegida democráticamente por la mayoría. Entonces nosotros, en lo que me ordene mi comandante, yo estoy dispuesto a hacerlo. Judas y Pedro son dos personajes. Judas no superó esa actitud, esa mala actitud. Pedro sí la superó. Y él pues vino el arrepentimiento y volvió a la normalidad. Es así que nosotros podemos sabemos que como dije anteriormente, la guerra cognitiva trata de atacar, pero es la verdad la que sale. Estas son las palabras del general Roosevelt Hernández, jefe del Estado Mayor Conjunto. Y es que ya han transcurrido 17 días desde lo ocurrido en el proceso electoral primario, donde se han generado diversas reacciones, donde se ha involucrado al general. Y en estas reacciones el general señala que siempre hay un Judas en todos lados. Y ante ese actuar de las Fuerzas Armadas en este proceso primario, el analista Kenneth Madrid considera que el general Roosevelt se está equivocando. A mí no me gusta escuchar a un jefe del Estado Mayor Conjunto vociferante, desafiante y de paso agrediendo a una mujer. Eso no es correcto, eso no es lo que le manda la Constitución. La Constitución dice obediencia y no deliberancia. ¿Qué significa? Apegado a la ley, apegado a la Constitución y en el marco del respeto que debemos de tener todos los ciudadanos. El también analista Juan Ramón Martínez señaló que el papel que tomó el jefe del Estado Mayor Conjunto no es el adecuado, pero está claro que el acontecer político hasta el momento es un buen test. El entusiasmo de los hondureños por votar. Yo siempre he dicho que los hondureños saben votar, no saben votar, pero sí les gusta votar. Para el excomisionado de la Unidad de Política Limpia, Germán Espinal, lo importante en este conflicto político es que no es una crisis eterna. Pero que no son características de una crisis eterna o que se va a morir el país, no. Yo diría que esto va a ser, pues, incluso para los medios, va a durar unas 2-3 semanas y va a tener un final que va a ser parte de los acuerdos políticos que puedan llegar los partidos políticos y, por supuesto, la institucionalidad que, aplicando reglas legales y principios también éticos y morales, que debe de conducir por mejor forma los resultados aprendidos y cuestionados de la elección primaria para convertirlos en unas elecciones generales con credibilidad y confianza para el pueblo hondureño. Y en este caminar de las elecciones primarias, donde siguen surgiendo diversas versiones políticas, se debe hacer énfasis de las palabras del Papa Francisco. Una política que no es capaz de dialogar para evitar una guerra es una política derrotada, terminada. Ha perdido su vocación de unidad, de armonía, incluso con opiniones diferentes. Por eso el diálogo es clave en la política, porque ahí se elaboran las cosas. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Luis Escobar, les informó Janet Lau. En 2 semanas, el Congreso Nacional Electoral debe anunciar oficialmente los resultados finales de las elecciones primarias. Sin embargo, tras los acontecimientos del 9 de marzo y los debates surgidos desde entonces, la sociedad civil insta al órgano electoral a actuar con transparencia. Así que los tiempos son muy cortos. Parece que el tiempo también se acorta cada día, ¿verdad? Y eso implica que de manera definitiva la logística se vuelve aún más retadora en todos estos procesos y aún así el Consejo Nacional Electoral tiene que darle respuestas a la ciudadanía para las próximas elecciones generales. Simple y sencillamente porque la falta de sus actividades normales también genera suspicacias a la ciudadanía de que otras cosas pueden suceder y eso ellos no lo pueden permitir. Organismos internacionales solicitan seguir trabajando hacia las elecciones generales sin descuidar los temas de interés nacional. Así lo señala Carlos Sierra, investigador de CIPRO.
Prode. Otra parte del cuerpo diplomático, el mensaje que les ha mandado es un mensaje de respaldo, pero también de ya, no más, ¿sí? Denle vuelta a la página, den la declaratoria final de la elección y sigamos con los problemas y el contexto del país. ¿Por qué es necesario que el Congreso Nacional, por ejemplo, legisle una gran deuda que tiene en la agenda legislativa? Es necesario que el Ejecutivo genere una serie de procesos, entre ellos la venida de una comisión internacional de apoyo a la corrupción, los presupuestos, el tema de educación, motivar la matrícula, el tema de salud. Hay una serie de temas más allá del tema partidario. Creo y consideramos nosotros que el cuerpo diplomático es lo que le dice a las autoridades: terminen este proceso, den la declaratoria y denle vuelta a la página. El analista político Jorge Illescas advierte que la conflictividad en el Consejo Nacional Electoral persistirá, pese al llamado de organismos internacionales a avanzar, y advierte posibles consecuencias si la situación continúa. Con un problema muy grande. Por otro lado, si hay una tendencia a quitar a 2 concejales. Eso tendría que declarar un juicio político, eso es tarde, y los partidos políticos históricos no creo que se van a dejar y que podría crear una conflictividad profunda en el país, que de repente es lo que busca don Manuel Zelaya, ¿verdad? Porque don Manuel Zelaya es un político con mucho olfato, conoce cómo se mueven las cosas. Yo nunca lo he subestimado porque es político, ¿verdad? Es un político que lo tenemos aquí y hay que verlo con los 2 ojos. No estarlo criticando y que no, lo que él puede hacer, ¿verdad? Y si él lo que quiere es la constituyente, puede crear una enorme conflictividad. Yo no sé qué va a pasar, pero estamos viviendo un momento inédito en Honduras que requiere respuestas inéditas. Para evitar la crisis electoral y señalamientos internacionales, el país no debe seguir siendo un reciclador político, destaca el analista Carlos Arévalo. A los políticos para insistir en estarlos reinsertando y reinsertando una y otra vez. Mientras usted y yo, hermano hondureño, no cambiemos una verdadera idiosincrasia electoral y midamos a los políticos por sus hechos, no por sus palabras, entonces vamos a seguir obteniendo más de lo mismo, poco o nada, y más miseria, más delincuencia, menos opciones de empleo en el país, más desesperación y más histeria en toda la sociedad hondureña. Es tiempo que reflexionemos y hagamos a un lado los dinosaurios. Y sépalo, hermano hondureño, que en Honduras solamente hay 2 políticos y nosotros como electores tenemos que cambiar eso. El político que muere en el poder envejece y muere en el poder. Y el político que muere y envejece buscando el poder. Entonces, realmente tiene que haber reformas electorales, pero primero tenemos que cambiar nosotros como sociedad. Los expertos coinciden en que los líderes políticos deben tomar conciencia de la crisis, promover la paz y respetar la decisión del pueblo que votó pese a las dificultades. Desde Ciudad Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Luis Escobar, les informó Janet Lagos. La noticia del día fue gracias a Budget Rent-A-Car. Desde el 12 de febrero no se celebra sesión de pleno en el Congreso Nacional, pero ayer su presidente convocó a una reunión con comisiones y jefes de bancada para abordar lo ocurrido el 9 de marzo. El expresidente del Colegio de Abogados de Honduras, Rafael Canales, califica la convocatoria como un show político. Comisiones de investigación, entonces, ¿qué pesa más, la investigación del Ministerio Público o la investigación del Congreso Nacional? No es facultad del Ministerio Público, es el que tiene la garantía y la legalidad para hacerlo. Entonces, si contradice el informe de esas 5 personas que nombraron, que dicho sea de paso son casi todas de un partido político, ¿qué imparcialidad puede tener esta investigación y cuál es el objetivo de esta? Si puede contradecir a la investigación que está haciendo el Ministerio Público. Entonces parece que esto solo se diluye en shows políticos con tantos problemas y necesidades, proyectos de ley, iniciativas que deben de estar pendientes en este último año de gobierno. El diputado Yossi Toscano manifiesta que nunca ha existido una agenda definida en el Palacio Legislativo, aunque espera que las reuniones de hoy conduzcan a acuerdos claros. Exigimos que en los pocos meses que quedan de este pésimo gobierno pues se establezca una agenda que beneficie al pueblo hondureño y que se respalde el proceso electoral de noviembre, que es lo que el
pueblo hondureño quiere. El diputado del Partido Libertad y Refundación, Obed López, es del criterio que el tema de las elecciones primarias no debe afectar el trabajo del Poder Legislativo. Sí, nosotros tenemos que superar ya esta situación, hay que hacer reformas electorales para que eso no vuelva a suceder, hay que deducir responsabilidades, pero la agenda del Congreso tiene que avanzar. Cabe destacar que aún no se tiene claridad sobre la fecha del regreso a las sesiones de pleno. Se espera que la convocatoria se realice para mañana. Es importante recordar que, según la Ley Orgánica del Congreso Nacional, se debe sesionar al menos 3 o 4 veces a la semana. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Luis Escobar, les informó Janet Lagos. En enero del 2025, el general en condición de retiro, Romeo Vázquez Velázquez, ex jefe del Estado Mayor Conjunto, fue detenido junto a los exmilitares Venancio Cervantes Suazo y Carlos Roberto Puerto Funes. Los tres son acusados de la muerte de Isis Obed Murillo, ocurrida el 5 de julio del año 2009, durante las protestas contra el golpe de Estado. Sin embargo, la criminóloga Seida González señala que, aunque exista un proceso en su contra, no está claramente definida la responsabilidad directa de Vázquez en este caso. Porque no hay pruebas que nos indiquen que él disparó esas armas realmente contra la humanidad de este chico. Sí es delicado que exista un proceso en su contra y no conozcamos el paradero, pero como en Honduras todo es posible, no es el único caso que tiene un proceso pendiente y que de pronto de nuevo se les quiere judicializar. Hasta hoy, 24 de marzo, el general en retiro sigue enfrentando acusaciones por su presunta responsabilidad. Sin embargo, ahora está prófugo. Las autoridades han ofrecido una recompensa de 1 millón de lempiras por información sobre su paradero. ¿Quiénes son los que lo estaban resguardando? ¿Quiénes eran los encargados de que el general estuviese en su domicilio porque tiene casa por cárcel? Yo creo que más de ofrecer una recompensa por saber el paradero de él es buscar a los que estaban cuidándole, los que tenían la tutela o el resguardo de él. ¿Qué pasó? ¿Cómo es posible que una persona que lleva un proceso desaparezca? Y el que es responsable son las instituciones, el Estado mismo, de evitar que ellos burlen la justicia. Para el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Ibis Discua, el caso del ex general Romeo Vázquez solo contribuye a la polarización de la sociedad hondureña. Hay otras cuestiones que son más importantes, pero no digo que son más importantes, pero que sí están en circunstancias parecidas que el Estado debería prever. Por ejemplo, el caso del ambientalista de Colón, que desapareció y lo mataron y nadie investigó nada. Entonces yo creo que esa circunstancia no debe pasar en el país, polarizar la sociedad. ¿Persecución política? Bueno, polarizar la sociedad hondureña. El candidato a la alcaldía del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, calificó el caso del general Vázquez como una persecución política. Lo que está pasando con Romeo sí es persecución y es un ingrediente más al caos. Ponerlo en la lista de los 10 más buscados es también un mensaje a todos aquellos que están pensando en defender y salir a las calles y defender este país. A usted también le puede pasar. Es meterle miedo a la gente. Eso es parte de los libretos que son clásicos del Foro de Sao Paulo, en países como en Venezuela o en Nicaragua, donde si estás en contra del poder, pues te meten preso y hasta que te quitan la nacionalidad. Por su parte, el diputado Harry Dixon advirtió que la situación del ex general se ha vuelto aún más complicada. Cada acto tiene una responsabilidad y ese es un delito de evasión a la justicia de acuerdo al Código Penal. Así que, independientemente que lo declararan inocente en un juicio oral y público por el delito de asesinato o el delito de evasión, va a tener que también ser procesado. ¿Qué significa? Además, el diputado Dixon enfatizó la importancia de una justicia objetiva, señalando que si existen pruebas contra Romeo Vázquez, debe de ser condenado, y si no, absuelto. Añadió que el país no puede seguir con este juego por el bien y la paz de la población. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Les informó Janet Lagos. Para el exsecretario de Educación, Marlon Escoto, Honduras apagó los motores de la educación y continúa en un agujero que no logra salir.
Y eso se refleja en la falta de estudiantes en los centros educativos. No hemos podido estabilizar la pérdida de la matrícula. Desde 2019 cada año tenemos menos matriculados y algunos dicen, bueno, es probable que hayan menos niños de primer grado porque ahora las familias son más pequeñas, es probable. Pero ¿y qué pasa con los que no tenían tercer ciclo, que podemos crecer hacia arriba, o los que no tenían secundaria o la cobertura en prebásica? Es decir, de cada 10, 4 no están en la escuela. Desde la Secretaría de Educación explican las estrategias que seguirán implementando para continuar mejorando las preocupantes estadísticas de deserción escolar y garantizar un acceso más efectivo y sostenido a la educación en el país. La principal tarea que nos hemos impuesto es que en ningún momento del año lectivo la matrícula va a estar cerrada. ¿Esto por qué? Mire, hay una realidad que generalmente no se analiza en el país, que es la situación de la migración al interno del país por cuestiones laborales. Según el experto en temas educativos, Mario Alas, es crucial también revisar el currículum de aprendizaje del sistema educativo, que representa un retraso de 20 años en comparación con otros países de América Latina. Los menores hondureños a los 15 años presentan ya 2 años de atraso respecto a los costarricenses, tanto en matemáticas como en ciencias naturales y en lenguaje. Y 3 años de atraso respecto a los chilenos. En la evaluación post-pandemia 2022, la evaluación nacional que se hizo en coordinación entre la Secretaría de Educación y la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, los resultados indican que para matemáticas, 8 de cada 100 estudiantes únicamente, es decir, menos de 1 de cada 10, alcanza los niveles básicos de aprendizaje en matemáticas. Para superar el atraso que enfrenta el sistema educativo, el exsecretario de Educación destacó que los principales desafíos en Honduras son la necesidad de reinsertar, remediar e incluir a los estudiantes, asegurando que cada uno reciba la atención necesaria para avanzar. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Luis Escobar, les informó Janet Lagos. El epidemiólogo Francis Varela manifestó que con los frecuentes cambios de clima que se registran y sumado la contaminación ambiental, las enfermedades respiratorias crónicas aumentan hasta un 15%. Como el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, sí, entonces sabemos de que el nivel de contaminación también no solo tiene que ver con la quema. Recordemos también de que nuestro parque vehicular en Tegucigalpa es alto y ahí hay monóxido de carbono, que ese al final es inhalado cuando usted va transitando por la calle. En los centros de salud se reflejan las atenciones de pacientes que llegan con múltiples enfermedades respiratorias. Es por ello que los galenos hacen estas recomendaciones. Ahorita, pues, por el caso de los incendios forestales, pues, mantener cuidados protegidos a los niños, hidratarlos en todo momento, mantenerlos siempre por las noches, cuando la temperatura disminuye, pues, si es posible que duerman con un gorro o con calcetines, sería lo mejor para evitar ese tipo de infecciones. Y ante estos cuadros respiratorios que incrementan en esta temporada, desde el programa ampliado de inmunizaciones siguen pidiendo a la población ser más responsables con las vacunas de sus hijos y así evitar otras patologías. Porque se trata de aumentar un 8% mensual, pero los equipos se están movilizando, estamos recibiendo las evidencias de que en efecto están vacunando y muy importante, se están actualizando esquemas de niños contra sarampión, rubiola y paperas. Recordemos que hay una alerta internacional por sarampión que nos está casi tocando a la puerta, así que independientemente de los avances que se estén teniendo, si su niño hace falta que complete su esquema de sarampión, rubiola, es momento de hacerlo. Los niños y los adultos mayores son los más afectados con diversas patologías respiratorias. Además, en el caso de la vacuna contra la influenza, se espera que inicie la aplicación en el mes de mayo. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Luis Escobar, les informó Janet Lagos.
Monseñor José Vicente Nácher Tatay, nombrado sexto arzobispo de Tegucigalpa, cumple 2 años de haber recibido la ordenación episcopal, convirtiéndose así en uno de los sucesores de los apóstoles para acompañar al pueblo de Dios y pastorear parte de la iglesia que peregrina en el departamento de Francisco Morazán. Fue aquel 25 de marzo del 2023, en medio de sentimientos encontrados, que conocimos a un hombre sencillo y humilde, cuya primera misión fue escuchar al pueblo de Dios. Durante todo este caminar, se ha dedicado a visitar cada una de las parroquias y comunidades que se le han encomendado. En este recorrido, ha podido conocer de cerca la realidad del pueblo de Dios, enfrentándose a sus luchas, dificultades, pero también compartiendo sus gozos y alegrías. A través de estas visitas comenzó su misión de fortalecer la fe de los jóvenes, atender a los movimientos y grupos pastorales y transmitir con claridad el mensaje del Señor. Desde Suyapa Medios felicitamos a Monseñor José Vicente Nácher Tatay, quien a través de la luz del Espíritu Santo guía con amor al pueblo de Dios que peregrina en el sector de Francisco Morazán, predicando siempre con el ejemplo y sobre todo siendo testigo del Evangelio, siendo un misionero de la humildad y la sencillez. Oremos muy particularmente por él en este día tan especial. Con la redacción de la periodista Evelyn Sosa, les informó Santiago Bonilla Paz. El 10 de octubre se cumplirán 5 años de la beatificación de Carlos Acutis, joven italiano que murió a la edad de 15 años debido a una leucemia, y a pesar de su corta vida se destacó por su profunda fe católica, su amor por la Eucaristía y su habilidad para la informática. A tan pocos días de su canonización, Honduras ya cuenta con las reliquias de este beato. El canciller de la Arquidiócesis de Tegucigalpa, el padre Juan Martínez, enfatizó lo que representan estas reliquias para el país. Para nosotros tener estas reliquias en la arquidiócesis de Tegucigalpa, y como bien lo mencionó Monseñor, para todas las diócesis del país, es un privilegio. La verdad, tener en las manos las reliquias es una sensación interesante. Yo digo, se siente la presencia de santidad, a pesar de que nosotros no lo conocimos, pero la santidad, como diría un padre de esta arquidiócesis, es un ambiente de comunidad, ¿verdad? Se transmite, se contagia, ¿verdad? Yo siempre he dicho que la santidad del Evangelio es por atracción, y así son los santos, nos atraen a Cristo. Las reliquias fueron traídas por delegados que tienen gran devoción al beato y consisten en mechones de cabello y pequeños fragmentos de la ropa que usaba el beato. Susana Sandoval es procedente de Costa Rica y comparte la razón de traer las reliquias a Honduras. Era un sueño de la mamá, que ella lo que quiere es que todo Centroamérica estemos unidos a través de Carlos, que no hayan fronteras sino amor y misericordia. Entonces ya casi todo Centroamérica se le han entregado. Nos falta, si Dios lo permite, nos falta El Salvador, que vamos ese fin de semana, si Dios lo permite. Las reliquias fueron entregadas a Monseñor José Vicente Nácher, arzobispo de Tegucigalpa, quien al recibirlas dio a conocer el lugar donde permanecerán. A disposición de alguna diócesis o alguna parroquia que desee de forma adecuada pues hacer la petición para poder prestar, y que en definitiva sean unas reliquias que ayuden a fortalecer la fe en Dios en toda Honduras. Carlo Acuti, repetimos, es un hombre de Dios del siglo XXI. El beato Carlos Acutis, considerado el influencer de Dios, será canonizado por su santidad el Papa Francisco el 27 de abril del 2025, durante el jubileo de los adolescentes. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Luis Escobar, les informó Janet Lagos.
El presidente Donald Trump anunció este miércoles la imposición de aranceles del 25% a todos los automóviles y camionetas que no se fabriquen en Estados Unidos. La medida entrará en vigor el 2 de abril. Centenares de pescadores artesanales se enfrentaron con la policía este miércoles en el puerto chileno de Valparaíso en el marco de una protesta que dejó 8 heridos y que convocaron para exigir la aprobación de una ley que aumente la cuota de merluza que pueden capturar. La Corte Suprema de Brasil dictaminó juzgar al exmandatario de extrema derecha Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado, lo que expone a una dura pena de prisión y mina sus aspiraciones de volver a la presidencia. Rusia y Ucrania se acusaron recíprocamente de querer hacer fracasar el acuerdo anunciado por Estados Unidos, que debe concluir bajo condiciones en una tregua en el Mar Negro y en los ataques a las infraestructuras energéticas. Lemas contra el movimiento islamista Hamas se escucharon en una manifestación de varios cientos de palestinos convocada para pedir el fin de la guerra con Israel en Beit Lahia, en el norte de la Franja de Gaza, según confirmaron testigos presentes en la protesta. Esto fue Actualidad Mundial, les informó Santiago Bonilla Paz. Gracias por habernos acompañado en este resumen de las noticias nacionales e internacionales más importantes de la semana, bajo la interpretación de Ana Valladares para la comunidad sorda. Los esperamos la siguiente semana.